Bendiciones para todos. Y qué alegría estar con ustedes, mi querida gente. Hoy hablaremos de una tradición hermosa que une familias y nos recuerda la importancia de dar gracias. Me refiero, por supuesto, al Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Para entenderla, viajemos más de 400 años atrás. Un grupo llamado los Peregrinos cruzó el océano desde Inglaterra buscando libertad. Fue un viaje duro, peligroso y lleno de tristezas. Llegaron a Plymouth, en lo que hoy es Massachusetts, justo al comenzar el invierno. Ese primer año fue implacable. No conocían la tierra ni qué sembrar. Muchos no sobrevivieron al invierno, y la esperanza era poca. Pero cuando todo parecía perdido, apareció una luz. La ayuda llegó de los habitantes originarios, la tribu Wampanoag. Les enseñaron a cultivar maíz, pescar en ríos y cazar en los bosques. Gracias a su sabiduría, la siguiente cosecha fue abundante. El gobernador organizó una gran fiesta para agradecer por la vida y la cosecha. Invitaron a sus nuevos amigos Wampanoag, con quienes compartieron 3 días de comida. Bailaron, celebraron y dieron gracias por la abundancia y la amistad. Ese fue el primer día de Acción de Gracias, 2 mundos unidos por la gratitud. Aquella celebración de 1621 fue el inicio, pero tardó en ser fiesta nacional. La escritora Sarah Josepha Hale luchó décadas para unir al país con esta fecha. En 1863, en plena guerra civil, Lincoln proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias. Desde entonces, se celebra en todo Estados Unidos con día feriado para reunirse. Para muchos, el día comienza con el famoso desfile de Macy's en Nueva York. Globos de personajes, bandas de música y carrozas espectaculares llenan la pantalla. Es el calentamiento antes del gran festín. Después, muchos se reúnen para ver partidos de fútbol americano. Familias viajan largas distancias para estar juntas en esta fecha. Es día de reconectar, ponerse al día y agradecer juntos. Hablar de Thanksgiving es hablar de un banquete inolvidable. El rey de la mesa es el pavo. Piel dorada, carne tierna y jugosa. El relleno o stuffing varía en cada familia. Pan, hierbas, vegetales y a veces salchichas. Indispensables. Puré de papas y gravy hecho con los jugos del pavo. La cranberry sauce aporta el contraste agridulce perfecto. También hay camotes dulces y la clásica cacerola de judías verdes. La música crea ambiente, jazz suave o clásica para un hogar cálido. Algunas canciones folclóricas evocan el viaje y el reencuentro familiar. Para cerrar, pastel de calabaza, de nuez pecana y de manzana con especias de otoño. Aunque es típico de Estados Unidos, no son los únicos en dar gracias. Canadá lo celebra el segundo lunes de octubre, con cena familiar y pavo. En Alemania, Erntedankfest agradece la cosecha con un sentido más religioso y comunitario. Granada agradece por la paz. Liberia mantiene tradiciones traídas desde América. Yo le doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, confiando que permanecen en la salud de Dios y sabiendo que la buena obra que Dios ha empezado en cada uno de ustedes, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Gracias por compartir con nosotros este rato. Esperamos que tengas oportunidad de reunirte con tus seres queridos y agradecer por las bondades de Dios en sus vidas. Un abrazo y hasta la próxima. Bendiciones.